Hola, estamos acá reunidos en la cuarta reunión científica y técnica que nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lleva adelante. Está organizada esta reunión por el Estudio de Finanzas y Mercado de Capitales y como comisión partícipe la de Estudios Económicos, también del Consejo. Y lo que vamos a presentar en esta ocasión es el mercado de capitales y la financiación de la economía real, punto de inflexión para el desarrollo y el rol de las pymes bajo el paradigma de la gestión emprendedora. En este caso nos acompaña Luis Fortino, que es miembro docente y profesional, miembro de la comisión, doctor en economía por UCA, cuenta con un MBA en la Escuela de Negocios de la Universidad de Miami, posgrado de Economía en la Torcuato Di Tella, de Finanzas en UBA, es licenciado en Economía en UBA, socio de Qualitative, consultor económico y, como dije antes, miembro de la comisión especializada en mercado de capitales. También nos va a acompañar Germán Pletzen, su secretario de Programación Macroeconómica del Ministerio de Economía de la Nación. Fue productor de mercado de capitales matriculado en la Sociedad de Bolsa Bahía Blanca, consultor profesional, licenciado en Economía por UBA y también cuenta con un magíster en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Es docente de la Maestría de Finanzas en UBA y de otras universidades. Agustina Briner. Agustina es licenciada en Economía UBA, es directora del Departamento y de departamentos técnicos y comisiones de la Unión Industrial Argentina, es docente de UBA, cuenta con un posgrado en economía y tiene una amplia trayectoria en empresas del sector público y del sector privado. Fue directora de competitividad en la CEPIME y también directora en el Banco BICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Finalmente, vamos a contar con la exposición de Alejandro Barros. Alejandro es contador público de UCA, también tiene un MBA en la misma universidad y ha hecho un posgrado en estrategia y en finanzas. Es gerente en ingeniería y planificación en el Banco Piano, miembro de la Comisión de Estudios Económicos y es un inspirador, ha sido y sigue siendo un inspirador del Fondo Común de Innovación y Desarrollo. Creo que tenemos un panel realmente de primera para tocar este tema tan importante como el de buscar financiamiento genuino para la economía real. Es uno de los desafíos con que se va a enfrentar nuestro país y ojalá que demos algunas consignas para tener en cuenta en este punto de inflexión tan merecido que tenemos. Finalmente quiero agregar que Roberto Pons es el presidente de la Comisión de Estudios Económicos y estuvo también muy compenetrado con esta actividad y con la propuesta de llevar adelante. Realmente ha sido un gusto poder que las dos comisiones trabajen en este punto y seguramente lo vamos a seguir haciendo más adelante también en función de los retos que tenemos. Bueno, con esta simple introducción vamos a dar comienzo a la actividad. Arrancamos entonces con Alejandro para tocar este tema del mercado de capitales y financiamiento de la economía real. Alejandro, cuando vos quieras. Muchas gracias, Gustavo. Les comparto la pantalla. Entonces, en la Comisión de Estudios Económicos, junto con otro colega nuestro, Hernán Gil Forlero, estuvimos desarrollando una idea
en realidad es una base más grande, de, sobre el mercado de capitales, el mercado bancario y la estructura de la economía monetaria del país. ¿Sí? Para empezar, los volúmenes que se manejan en los mercados internacionales son extremadamente grandes comparados con lo que se maneja en el mercado local. Nosotros, digamos, no llegamos al 1% del volumen que se maneja en los mercados internacionales, con lo cual nuestro mercado de chico tiene muchos productos, necesita desarrollarse muchos productos más, pero lo fundamental es encontrar volumen. Cuando nosotros analizamos el mercado bancario, nos encontramos con que es muy chico comparado con el resto de los mercados bancarios del resto del planeta. O sea que tanto el mercado de capitales como el mercado bancario son extremadamente chicos. Los préstamos bancarios apenas alcanzan el 12%, 12-70% del PBI, de los cuales la mitad están enfocados en títulos o en préstamos en general al sector público. O sea, el sector privado tiene bastante baja financiación. Vuelvo, tanto en el mercado de capitales como en el mercado de bancos tienen muy baja financiación. Si nosotros vemos un poco la posición de deuda de Argentina con respecto al resto de los países del planeta, cuando me refiero a la deuda externa, nosotros en realidad estamos en un nivel muy bajo de financiamiento. Lo que pasa es que la economía interna no responde a los niveles de financiamiento que son requeridos para el normal desempeño de la economía del país. Si vemos el Producto Bruto, yo lo medí en dos términos. Uno es a valor del dólar de mercado y otro a valor del dólar oficial. Nos encontramos en un Producto Bruto con bastantes diferencias entre uno y otro y más bien en retracción si lo vemos a valor oficial. Todo esto lo nombro porque influye mucho al momento de querer expandir el mercado de capitales. Todo lo que trabajamos en la comisión, o por lo menos lo que estamos aportando como cuadernillos técnicos, se basa en lograr llegar a un financiamiento tanto de todo tipo de industrias sostenido por un sector bancario y un sector de mercado de capitales con como base una gran corrección monetaria impositiva. Ahora, ¿en dónde me enfoco? Todo esto que conté hasta ahora es muy lindo, pero me enfoco en que si uno analiza la posición de inversión internacional, el INDEC tiene registrado, y esto sobre el lado derecho de la pantalla lo magnifico, 243.000 millones de dólares en monedas y depósitos. Esto está por fuera de lo que es la tenencia de los bancos, ¿sí? O sea, básicamente, para decirlo en criollo, ahorro colchón, ¿sí? Que no está volcado ni al mercado de capitales ni al mercado bancario, con lo cual es mucho esfuerzo, mucho ahorro de los argentinos que está fuera del sistema esperando circunstancias para ser invertidos. Yo como en mi profesión normal recibo muchas consultas de gente pidiendo a ver qué inversiones se puede hacer, porque todas estas monedas que están invertidas en monedas extranjeras también tienen su deterioro. El mundo está en un proceso inflacionario, no como el nuestro, pero un gran proceso inflacionario. Cuando analizamos
de nuevo, el volumen, encontramos que el producto que más se mueve son las cauciones, ¿sí? Las colocaciones de corto plazo, nada más que para sacarle un poco de rendimiento al dinero. Y los títulos públicos, que últimamente están, digamos, para decirlo en claro, de remate. Entonces, no voy a andar porque vamos rápido, pero la deuda pública está en este momento 406 mil millones de dólares. En esta filmina están un poco menos, pero la deuda externa es de 187. ¿Sí? Gran parte de la deuda pública de Argentina está en poder del Estado. ¿Sí? Entonces, eso yo lo enfocaría por el lado bancario, pero por el lado del mercado de capitales, lo que tenemos es poco movimiento de deuda, poco movimiento de capitales, que debería ser lo que le dé vida, y por ende, si nosotros trabajamos sobre el mercado de capitales enfocados en la inversión de las empresas, es donde los países que han tenido un recorrido alcista en su Producto Bruto en el último tiempo, enfocaron toda su economía. Esto es parte del problema, la cantidad de diferentes tipos de cambio que no se puede tomar como referencia. Esto va a tener que ser solucionado por el mercado de la economía monetaria. Pero enfocado directamente a la propuesta. El mercado de capitales argentino no crece. Hace 60 años atrás tenía listados 600 empresas que cotizaban en bolsa. En este momento tienen menos de 100. Y hay que hacer alguna propuesta para que se reactive. ¿Cuál es la propuesta? En un mercado como el que venimos manejando, cualquier empresa tiene su activo, su pasivo, su capital. En determinado momento de la vida de la empresa hay que hacer el cálculo de impuestos, ¿sí? Y eso es salida de caja y es un resultado negativo para cualquier empresa. Las empresas no lo ven como algo positivo. Ahora, si en lugar de eso nosotros le ofrecemos a las empresas que abran capital, ¿sí? Y que dejen participar un capital minoritario, tanto sea en acciones o en obligaciones subordinadas, por esas empresas lo que tienen como beneficio es que van a poder reducir los impuestos en el porcentaje en el cual abran a capital minoritario. O sea, significa que al permitir el ingreso de capital minoritario, si ese capital minoritario supongamos que equivale a un 15% del capital total de la empresa, todas sus obligaciones tributarias van a ser reducidas en un 15%. ¿Qué beneficio trae? Varios. Primero, sobre todo el rendimiento sobre costos. Al tener menos impuestos, tienen menos costos variables, con lo cual van a tener más rentabilidad que las empresas cerradas. Por otro lado, al estar en el mercado de capitales, van a tener una serie de regulaciones que van a obligar digamos, a pulir y blanquear todos sus movimientos. ¿Por qué? Porque van a tener otros interesados que van a estar inmersos en la operatoria de este tipo de empresas. ¿Qué ventajas tienen? Ventajas impositivas.
¿Por qué? Pues reducen la carga, la carga tributaria. Se abre al mercado de capitales, ¿sí? Las empresas, el problema de esta iniciativa son las empresas más bien pymes, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas no tienen la estructura para entrar al mercado de capitales, ¿sí? ¿Cómo solucionamos esto? Con fondos que estén especializados en rubros de determinadas empresas que puedan comprar en forma privada capital a las empresas, o sea, participar en las empresas en forma individual, y los que cotizan son los fondos comunes de inversión. Este mecanismo lo desarrollamos en el 2011 con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que la CNB hizo un ítem especial para todas las empresas de tecnología, y este ítem debería ser expandido hacia todas las empresas pequeñas y medianas en general. A su vez, este formato se puede expandir también para empresas mixtas, en la que tengan participación estatal como participación privada. Hay muchas empresas que desarrollan en nichos muy particulares del mercado. Hoy en la facultad estaba nombrando, por ejemplo, hay una empresa que es proveedora de productos para la industria nuclear argentina, que es una empresa mixta entre el Estado y Pérez Compán, me acuerdo, y no tiene participación más allá de los dos grupos gerenciadores. El Estado no está teniendo muchos recursos para invertir en la empresa, y la empresa, si no, el Estado no invierte, tampoco le busca expandir. Y la realidad es que es una empresa muy rentable. Así se multiplica en toda la economía, una cantidad grande de empresas que son mixtas, que son muy rentables, que tienen potencial de rentabilidad, pero no tienen financiamiento minoritario. Entonces, mucha gente que quisiera invertir en este tipo de empresas no puede acceder porque son de capital cerrado. Igual, por ejemplo, en la pandemia hubo varios laboratorios acá que estuvieron desarrollando vacunas, pero de capital cerrado. De nuevo, la gente que quería invertir en ese tipo de empresas nunca llegaba. Entonces, un poco para ir cerrando, tirando otros números, la deuda externa argentina es de 276 mil millones de dólares, con lo cual es bastante bajo, más teniendo en cuenta que la deuda pública es solo de 155.000 hacia el exterior. Los países del G7 en general tienen un índice superior al 100% de deuda. Si nosotros abrimos nuestras empresas con un esquema de reducción impositiva, sería una atracción, un imán de atracción gigantesco para cualquier tipo de capital que esté buscando nuevos horizontes y nuevos desarrollos. Siendo que en Argentina hay muchas posibilidades, mucha cantidad de empresas en desarrollo. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene listado 2.000 potenciales desarrollos de tecnología que necesitan financiamiento y no están pudiendo acceder por lo chico del mercado local y lo cerrado que se presenta cualquier participación en el mercado. Espero haber sido rápido y claro en la propuesta. La realidad del trabajo es mucho más grande, pero esto es un extracto de lo que se está planteando para el mercado de capitales. Muchas gracias, Alejandro, por tu exposición. Seguramente ahora, después, vamos a hacer las preguntas del caso. Interesante
la relación con la deuda argentina y el producto y la deuda externa, y estas posibilidades de que surja stakeholders, inversores, para invertir en este tipo de proyecto, de idea. A mí se me ocurren varias preguntas para hacerte, pero bueno, vamos a escuchar y después vemos. Vamos a continuar entonces con Agustina en este evento de la cuarta reunión científica y técnica sobre el tema del mercado de capitales. Adelante, Agustina. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Gustavo y a toda la comisión. Yo me voy a salir un poquito de guión quizás porque no traje específicamente una propuesta desde el sector industrial, pero sí les quiero plantear cuál es el camino que venimos recorriendo desde la Unión Industrial Argentina en la necesidad justamente de motorizar y encontrar un escenario propicio para el desarrollo de inversiones que están siendo tan necesarias como oportunas, si logramos que la coyuntura económica alivie un poco el terreno en el cual hoy en día se están desenvolviendo las empresas. Nosotros desde la Unión Industrial Argentina venimos trabajando desde el año 2021, ya hace 2 años, sobre una hoja de ruta que definimos como el libro blanco, que es un decálogo de propuestas que hemos transmitido tanto al gobierno como a la sociedad en general y hablado con varios actores acerca de la importancia de trazar digamos, algunas líneas prioritarias, o decimos nosotros medidas prioritarias, para poder promover justamente inversiones que creemos súper necesarias. En ese diagnóstico compartimos bastante lo que ha planteado Alejandro respecto de que nuestro país tiene casi en el mismo nivel de dificultades que existen en el esquema de financiamiento, tanto del sector bancario como del mercado de capitales, se correlaciona casi perfecto con la inmensidad de oportunidades que hay en materia de inversión en sectores dinámicos que tenemos. Si me permiten un momento, quiero mostrarles algunos de las slides y quiero invitarlos a ver el libro blanco de la OEA que está disponible siempre en nuestra página web. En un segundo nomás que comparto pantalla. Bueno, nosotros aquí una de las cuestiones, bueno, para resumir entre el esquema de propuestas que planteamos, es un esquema articulado en 3 direcciones, 4 ejes prioritarios, algunas propuestas vinculadas al desarrollo federal que tienen en cuenta también necesidades de planes de infraestructura y de mejora de las condiciones de desarrollo a lo largo de todo nuestro país, pensando en esta potencialidad que tenemos de inversiones en varios sectores que involucran muchas regiones de nuestro país y provincias que en algún momento quizás eran las provincias pobres de nuestro país y hoy pueden llegar a ser las futuras provincias ricas con el aprovechamiento de los recursos disponibles y también las cadenas de valor que se pueden promover allí. Y también tenemos todo un paquete de medidas vinculados con las acciones que podemos impulsar en materia de competitividad y productividad. No quiero hacerlo muy largo esto, se lo invito a recorrer, es un documento que está disponible en internet, pero sí queríamos mostrar algunas cuestiones que complementan el análisis de Alejandro. Nosotros estamos en el país con niveles muy bajos de crédito interno al sector privado en relación a países de la OCDE u otros países de la región, pero somos uno de los que se destaca por la presión tributaria total por encima de la media de la región. Fíjense, nosotros estamos en el cuadrante de la izquierda, mientras que el promedio de América Latina nos posiciona entre 7 y 8 puntos por debajo de la presión tributaria total. Y los países de la OCDE, si bien tienen una mejor presión tributaria, también tienen como correlato un mayor crédito interno destinado al sector privado. Esto es importante porque cuando se hacen o se diseñan herramientas vinculadas a mejorar o promocionar el crédito, como mencionaba antes Alejandro, a veces se deja de lado
el impacto tributario o impositivo que tienen estas cuestiones en la economía argentina, y si nosotros analizamos lo que es la presión formal fiscal, es aún más alta que el indicador que está aquí, está rondando, según nuestras estimaciones, cerca del 41% del total de la facturación de la empresa, del Producto Bruto en escala, digamos. Estamos entre los países que tienen mayor alícuota vinculada a la renta empresaria, al impuesto a las ganancias, y estamos, como decían antes, en un entorno de una dificultad para acceder al crédito, a pesar de que en los últimos años se han renovado las líneas de financiamiento con tasas subsidiadas y se ha hecho un esfuerzo bastante significativo desde la política pública para orientar eso, no tiene el mismo correlato en términos de la dimensión de las empresas y mucho menos para el sector industrial y el sector pyme que mencionaban antes también, ¿no? Entonces, con este panorama, nosotros lo que hemos planteado es que, bueno, también, perdón, insisto, con las dificultades que esto se asocia a la inversión, porque realmente para la inversión se requiere una estructura de financiamiento y nosotros estamos en niveles de inversión muy por abajo también de países vecinos como Brasil o Chile, o incluso los países que competimos, que son principales socios comerciales de nuestra canasta exportadora e importadora. Eso en este contexto nos está trayendo dificultades de todo tipo y sabemos que nuestro desafío es hacer un salto en materia de productividad y competitividad, pero que de alguna manera sea desde una cancha más nivelada. En este sentido, necesitamos tener un desarrollo del sector financiero más amplio para poder dar financiamiento a todas estas oportunidades de inversión que se dan en el norte con la minería, en el sur y bueno, a lo largo del país con la cadena de petróleo y gas, las oportunidades que ofrece la transición energética para poder desarrollar energías renovables asociadas a los hidrógeno verde, las energías eólica, energía nuclear, etcétera, los biocombustibles, por ejemplo, y también todo lo que está asociado con la economía del conocimiento. Entonces, ahí cuando nosotros desde el sector industrial podemos saber, bueno, cómo se están financiando esos procesos, la verdad que la mayoría viene con financiamiento del sector externo y correlaciona con los números que indicaba antes Alejandro. No están habiendo instrumentos de financiación en serio para la inversión en nuestro país. Y si nos adentramos a ver en qué se usan los instrumentos vigentes hoy, están básicamente financiando coyuntura. Recién Alejandro antes mencionaba los fondos comunes de inversión. Hoy las empresas utilizan eso como herramienta para poder sortear las dificultades que le genera su capital de trabajo el proceso inflacionario, pero no lo toman como que son operadores especializados en el mercado de capitales, ¿no? Son aceptantes de fondos de común y del otro lado tienen necesidades de financiamiento y acá hay un problema de matching de oferta y de demanda. Entonces, en ese sentido, nosotros desde una de las medidas prioritarias que planteamos es necesario que haya algún mecanismo que conecte la promoción de la inversión con el desarrollo del mercado de capitales. Y en eso nosotros entendemos que en su momento algunas iniciativas que estaban asociadas, por ejemplo, con lo que fue el inciso K, que después se desvirtuó, ¿no es cierto?, pero que tengan esta capacidad de tener instrumentos pyme o de empresas industriales que están asociadas concretamente con colaterales muy dinámicos, como están siendo todos estos proyectos de inversión, que están asociados a sectores muy dinámicos y muy demandados a nivel internacional, y que tengan algún aliciente desde el punto de vista tributario para que, por lo menos en los flujos, la presión tributaria que se está teniendo no sea la misma que se está teniendo en stock. Por lo menos en el contexto que estamos, sabiendo que todavía el camino hacia bajar los niveles de la presión fiscal va a estar muy asociado con las dificultades que lleva nuestro país en materia fiscal y también del sector externo. Y vinculado a eso también la necesidad de fortalecer
la renovación de equipamiento y de maquinaria que tiene todo el sector industrial para poder dar este salto de productividad y competitividad que mencionábamos. Nosotros hacemos encuestas trimestrales desde nuestro centro de estudios de la Unión Industrial Argentina, donde trimestralmente analizamos cuáles son las voluntades o los anuncios de inversión o las intenciones de inversión de las empresas, y la última encuesta que realizamos en septiembre nos daba que prácticamente la mitad de las empresas, de un panel de 550 empresas, estaban con necesidades de inversión en maquinaria, y que su principal obstáculo no era la rentabilidad, sino el financiamiento. En un contexto donde además estamos atravesando dificultades crecientes por la acumulación de deuda comercial, había cuenta de, bueno, toda la situación que estamos atravesando de escasez de divisas y problemas en el mercado cambiario. Esto lo que demuestra es que las empresas estarían potencialmente disponibles y con hojas de balance relativamente saludables, incluso post pandemia, para poder asumir deuda para inversión en capital y en renovación, que es el salto que necesitan hacer para digitalizar la producción, industria 4.0, digamos, todo lo que es la agenda de política industrial que está en boga en todos los países con los que competimos, pero que hace falta estructurar de alguna manera un mercado interno, doméstico, que colabore a esto y que no estemos dependiendo solamente del financiamiento de proveedores o el financiamiento externo para estas inversiones. Está claro que esto se ve en dos niveles, ¿no? Tenemos los grandes proyectos de inversión, que por ahí sí tienen alguna estructura más compleja o sindicada que esté asociada a créditos con forfaiting internacional o con leasing internacional o lo que fuera, pero también tenemos, como decía Alejandro, toda la estructura PYME que también se tiene que reconvertir porque es parte de esas cadenas de valor y le exige quizás la necesidad de atenderse en el mercado financiero. Así que yo lo que quería un poco era introducir esta necesidad y celebrar que ustedes lo estén trabajando desde la comisión, esta necesidad desde la demanda de que haya instrumentos nuevos, de que se considere en términos integrales tanto la visión del desarrollo del diseño de un instrumento como el impacto que tiene en materia tributaria, y también sobre todo no perder de vista la necesidad de que haya estructuras que puedan ser previsibles a largo plazo, o sea, que tengan un horizonte de maduración de los instrumentos que sean de largo plazo, porque estas inversiones que la industria tiene que hacer no son inversiones que se hacen a 2 años vista o 1 año vista, como están siendo la mayoría de los instrumentos que se están trabajando ahora en el mercado, que son de cortísimo plazo, sino que se necesita una estructuración a 5 a 10 años vista y con periodos de gracia y que tengan en cuenta estas necesidades. Era un poquito lo que quería traerles desde el sector industrial, celebrar que estén diseñando ideas y propuestas, quedar a disposición también para que los podamos trabajar desde la casa y atender cualquier consulta que tengan desde el lado de la demanda. Tina, muy completo tu desarrollo y también un punto de vista que suma valor a lo que dijo Alejandro. Siempre nosotros pensamos, en este caso, son cuatro cabezas tratando de resolver o tratando de dar un aporte al problema, piensan más que la suma de cada una de ellas individualmente. Así que estamos en esta senda y gracias también por la preocupación por parte de la Unión Industrial Argentina y tuya también en particular. Vamos después a ver con las preguntas y con las relaciones de cosas al final de las exposiciones. Continuamos entonces con el aporte que nos va a hacer Germán. Bueno, Gustavo, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Agustina también por sus ideas. Es difícil hacer una exposición cuando uno está ya tan de acuerdo con lo que acaban de decir, ¿no es cierto? Pero para sumar un poquito a esta discusión,
y contextualizando un poco, y con la idea de entender bien cuál es el rol del mercado de capitales, a partir del cual arrancamos la discusión de los desafíos que tenemos por delante, es por lejos el entorno institucional más idóneo que se ha encontrado a nivel internacional para el financiamiento de la actividad productiva. Ya hace varias décadas que el sistema bancario dejó de ser el aportante de fondos para ser un mero originador de instrumentos en donde juntan a las partes, aprovechan y explotan al máximo las posibilidades de adecuar los esquemas de financiamiento a las necesidades tanto de los tomadores de ese financiamiento con lo que demandan los inversores para aportar sus recursos. Hoy el sistema bancario es un mero originador, como decía, une las partes, y en el mercado de capitales es donde se juega el financiamiento, fundamentalmente el financiamiento de largo plazo. Ahora, contando con mercados de capitales profundos y con marcos regulatorios adecuados, los bancos tienen este rol, y de esa manera uno entiende que es a partir del mercado de capitales cuando uno ve posibilidades de ayornar y de unir estas partes entre fondeo y aplicación de recursos para la inversión y para la producción, por supuesto, cuando hablamos de capital de trabajo. Un mercado de capitales profundo no solo mejora las condiciones de acceso al financiamiento por parte de las empresas emisoras, sino también otorga liquidez al inversor, ¿no es cierto? Es un elemento que nosotros muchas veces perdemos de vista, y es el hecho de que cuando nosotros vemos que no hay instrumentos disponibles que sean consistentes o coherentes con las necesidades y con las capacidades de pago que tienen los potenciales tomadores de ese financiamiento, pensamos que es una cuestión vinculada al error de diseño. Y muchas veces tiene que ver con el hecho de que la coyuntura macroeconómica no les permite al inversor levantar la vista para mirar más a largo plazo. Es decir, una de las ventajas que tiene el mercado de capitales es que le permite al aportante de fondos desarmar su inversión si es que ve que el instrumento va más largo de lo que son los planes de inversión, o dar la seguridad de que ante un cambio en la coyuntura y en los requerimientos de la liquidez por parte del inversor, va a tener la posibilidad de volver a estar líquido para pasar a otro tipo de inversión, digamos, de aprovechamiento de oportunidad de inversión. Entonces, lo que destaco en este punto es que, por un lado, está la disponibilidad de instrumentos. Por otro lado está, y es tan o igualmente importante o más importante, la disponibilidad de un mercado profundo. Entonces, cuando nosotros vemos lo que se necesita para tener un mercado de capitales que represente un círculo virtuoso entre la oferta de fondeo y la oferta de opciones de financiamiento para el capital productivo, yo diría tenemos tres elementos que generan o que hacen posible ese círculo virtuoso. Por un lado, un marco regulatorio adecuado. Por otro lado, una configuración institucional completa. ¿Y qué digo completa? Bueno, las reglas tienen que ser claras, tienen que haber incentivos adecuados. Cuando digo incentivos adecuados, básicamente me refiero a una tasa de interés real, positiva, que estimule a los inversores a aportar ese fondeo y ponerlo a disposición de los estructuradores para poder canalizarlo hacia actividades productivas. Y por último, contar con los actores necesarios a nivel institucional. En un tercer elemento para este círculo virtuoso es que este mercado de capitales sea profundo. Ahora, repasando cada uno de estos elementos, nosotros vemos que en cuanto al marco regulatorio, tenemos en Argentina un marco moderno. Tenemos una ley de mercado de capitales que es relativamente nueva, que es moderna, realmente tomó lo mejor que se vio en otros países en los cuales el mercado de capitales es desarrollado, es profundo. Y tenemos además de esa ley, tenemos como complemento instituciones y reguladores que están muy enfocados en el desarrollo de condiciones
acordes para el desarrollo productivo. A ver, sin ir más lejos y a modo de ejemplo, tenemos normas que obligan a los inversores institucionales, léase las compañías de seguro, los fondos comunes de inversión, algunos los bancos, a destinar una parte de sus inversiones financieras, perdón, a instrumentos de financiamiento productivo, también a economías regionales, también a infraestructura. Entonces, desde el punto de vista regulatorio, creo que en Argentina tenemos una buena base a partir de la cual crecer. Luego, en cuanto a configuración institucional, yo diría que la configuración institucional del mercado de capitales en Argentina es bastante completa. Contamos con bancos públicos, con bancos privados, tenemos una buena población, un lindo universo en términos de cantidad y heterogeneidad de instituciones bancarias, bancos de desarrollo, o sea, algunos que son híbridos, como pueden ser los bancos públicos, el Nación, Provincia y el Banco Ciudad, más allá de los bancos provinciales, pero también específicamente de desarrollo, como es el BICE, y los fondos que forman parte del grupo del BICE, los fondos fiduciarios y los fondos de garantía. Por otro lado, bueno, las compañías de seguro, tenemos una linda dotación de compañías de seguro, no solamente en el área metropolitana de Buenos Aires, sino también a nivel provincial, con distintas instituciones teniendo un lugar importante en términos de market share, pero también en términos de el foco que ponen esas instituciones para canalizar parte de su patrimonio a actividades productivas de la región. Fondos comunes de inversión, tanto abiertos como cerrados, que también son muy dinámicos. También tenemos sociedades de garantía recíprocas y fondos de garantía públicos, que la verdad es que vienen creciendo en los últimos 20 años de manera realmente exponencial y han sido uno de los pilares de la inclusión financiera en nuestro país, trayendo a las pymes de las distintas cadenas de valor a la formalización de su actividad y a ordenar sus papeles para poder ser elegibles para emitir instrumentos en el mercado de capitales. Y tenemos disponibilidad también de instrumentos y figuras contractuales versátiles. Explotamos muy bien la figura de fideicomiso en Argentina, pero además tenemos algunos instrumentos muy difundidos entre el universo de pymes y de compañías que acceden al mercado de capitales, como por ejemplo los cheques de pago diferido, la factura de crédito electrónica, distintos regímenes de obligaciones negociables, está la ONEPYME, la ONESimple, la ON simplificada, digamos, el pagaré bursátil. Entonces, cuando vemos todas las opciones que hay, en términos de configuración institucional, yo me animo a decir que estamos muy bien en ese sentido. Sin embargo, cuando vamos a ver cómo en concreto estamos, digo, si están bien estas bases, la pregunta es cómo viene la profundidad de nuestro mercado de capitales. Y ahí es donde lo primero que hago es ver, sobre todo en términos comparativos, bueno, a ver, ¿cómo está Argentina frente a otros países? Y ahí voy a compartir parte de la información que ya brindó tanto Alejandro como Agustina. Uno va a la página del Banco Mundial, específicamente a ver el crédito interno al sector privado en porcentaje de PBI, y ve que, bueno, arrancando con Estados Unidos, el último dato de 2001, con 216% de PBI es el stock de créditos al sector privado. Uno va bajando, encuentra Japón, China, Corea, Suiza, Dinamarca, y va bajando, y va bajando, y va bajando, 96, 90, 80, 70, 60, vamos viendo a Estonia, a Cabo Verde, a Turquía, con 54, Ecuador con 53, Grecia, y seguimos bajando y no encontramos Argentina, hasta que finalmente vemos que en el nivel de 16% del PBI está Argentina. Uno presta un poquito de atención y ve que este es un dato de 2017, es decir, estamos ya bastante desactualizados. Entonces, a ver, no lo vamos a poder comparar, pero uno dice, ok, vamos entonces a ver qué información tiene el Banco Central.
Y es ahí donde uno encuentra en la página del Banco Central, que se me fue, pero lo tengo en una presentación acá. Lo digo, no hace falta ir directamente a la fuente, pero en el informe de octubre del Banco Central uno encuentra que el crédito al... acá lo tengo y de paso comparto una presentación. Uno ve que entonces los préstamos en pesos al sector privado en Argentina, datos de octubre, alcanzan el 5,8% del PBI. Eso es consistente con lo que acaba de demostrar Alejandro, que tenía en cuenta también el financiamiento con el sector público y también con algo de financiamiento para actividad financiera. Esto es simplemente, acá está limpiando lo que es financiero y vemos que solamente el 5,8% del sector bancario. Entonces ahí es donde vemos, bueno, ¿cuál sería entonces si le incorporamos el mercado de capitales? Bueno, vemos que en el mercado de capitales el financiamiento, sobre todo el financiamiento PYME, porque el financiamiento corporativo no PYME, fundamentalmente va hacia el financiamiento más largo y en general en dólares y en general en mercados internacionales, pero vemos que el financiamiento PYME representa el 1,3% del PBI. Después de haber crecido fuerte desde que tengo registro acá. Es decir, en el mejor de los casos, el financiamiento al sector privado no llega al 10%. Es decir, ¿por qué? Es la pregunta. ¿Por qué estamos tan mal? Este es un mapa muy parecido al que acaba de mostrar también Agustina. Cuando nosotros vemos que el financiamiento al sector privado no financiero en Chile es del 113% del PBI, en Brasil del 72%, en Colombia del 44%, en México del 36% y nosotros por debajo del 10%, siendo además el país que menor ratio expone dentro del grupo de países del G20. Bueno, a ver, entre los elementos que vemos en los que estamos mal, claramente ese es uno, es el ratio más bajo de los últimos 20 años, si lo miramos en términos de la evolución, también incorporando lo que es financiamiento bancario. Y el otro elemento negativo, que también lo marcó un poco Agustina, es que el único financiamiento que crece o que está dinamizado es el financiamiento de cortísimo plazo. Estamos hablando de los cheques de pago diferido, de los adelantos bancarios de muy corto plazo, en el mejor de los casos de algún pagaré que no supera el año y medio, los 18 meses. Hasta hace algunos años se emitían algunas ONs pymes, algunas ONs simplificadas a 24 meses quizás, pero es lo máximo que hemos visto, al menos en los últimos casi 10 años, diría yo. A ver, ¿qué es lo bueno de todo esto? ¿O qué elemento bueno podemos rescatar? En primer lugar, que a pesar de todo esto, Argentina es un entorno de creación permanente de instituciones muy enfocadas en el financiamiento productivo. Además, en un régimen muy federal en donde las provincias interactúan muy fuerte entre sí, incluso con organismos supranacionales como el Consejo Federal de Inversiones, para implementar esquemas de financiamiento que vayan directo a la generación de empleo y a la ampliación de la capacidad productiva de las economías regionales. Vemos también un permanente crecimiento en la cantidad de sociedades de garantía recíproca, todas muy enfocadas en sus propias cadenas de valor, en donde grandes empresas apuntalan sus cadenas de valor para que puedan conseguir el mejor financiamiento posible. Y lo mismo pasa obviamente con los fondos de garantía públicos. Hoy prácticamente todas las provincias del país tienen un fondo de garantía público, siendo por supuesto, arrancando con garantizar, pero yendo después a cada una de las provincias, con Fogaplar en La Rioja, con Fogaba en la provincia de Buenos Aires, Fogach, Fondo San Juan, y les puedo mencionar un fondo para cada provincia, y las que no lo tienen, lo están creando. Y son precisamente instituciones que ponen foco en la actividad productiva y en el apuntalamiento financiero de las compañías que más intensivas en generación de trabajo son. Ahora, el otro elemento bueno es que todo esto, la contracara de este financiamiento de cortísimo plazo, es que la verdad este financiamiento viene
de la mano de la necesidad de proteger el capital de trabajo, la liquidez de las empresas, que en el ciclo de producción, venta, liquidez y reinversión, en el circuito productivo, con los niveles de inflación que tenemos y con la inestabilidad de tipo de cambio que tenemos, requiere que las empresas tengan que volcarse al mercado de capitales para buscar las mejores opciones de cobertura y de protección de su capital de trabajo. Eso hace que haya un aprendizaje forzoso del funcionamiento del mercado de capitales y de la disponibilidad de instrumentos para satisfacer las necesidades que enfrentan. Así sea, por supuesto, dependiendo del tipo de actividad, en el caso del mercado de futuros con el ROFEX, en el caso de los cheques de pago diferido para fondearse, en el caso de la inversión en instrumentos de deuda públicos para cubrirse alguna del riesgo de inflación, en realidad, a través de instrumentos con SER. Entonces, dicho esto, y yendo quizás me atrevo a responder un poco dos incógnitas que quedaron plasmadas hasta ahora en lo hablado. Una tiene que ver con el volumen y otra tiene que ver con el alargamiento de los plazos. En mi experiencia, tanto en el mercado de capitales como desde el sector público, desde el Ministerio de Economía, y habiendo estudiado el desarrollo de los mercados de capitales domésticos de países comparables, yo lo que puedo saber, lo que puedo decir, pero con muchísima confianza de estar dando en la tecla, es que no existe posibilidad de que desarrollemos nuestro mercado de capitales y le demos profundidad y alarguemos los plazos de financiamiento si no conseguimos estabilidad macroeconómica, si no tenemos niveles de inflación más bajos, si no tenemos un acceso al financiamiento internacional con menores restricciones al movimiento de capitales para la actividad productiva, no ya para la especulación financiera con instrumentos de crédito público, pero sí para la inversión productiva. Imagínense lo que hubiera sido Argentina en los últimos ciclos de endeudamiento si todo ese financiamiento que vino desde el sector desde el mercado internacional hubiera sido canalizado a la actividad productiva o a la infraestructura en nuestro país. Por supuesto, estaríamos en una situación totalmente distinta en términos de competitividad, en términos de costos de logística, etc. Entonces, yo creo que si nosotros entendemos que los mercados de capitales siempre se basan, salvo que seamos un paraíso fiscal, digamos que no lo vamos a hacer nunca porque tenemos que proteger nuestro mercado interno, pero salvo que uno sea un paraíso fiscal, la única manera de desarrollar un mercado de capitales es teniendo estabilidad nominal. El mercado de capitales es inherentemente denominado en la moneda nacional. Si la moneda nacional no sirve de reserva de valor, como instrumento de reserva de valor, entonces tampoco va a servir para dar financiamiento y para ser utilizado como la base de cálculo para el otorgamiento para la canalización de los recursos a través del mercado de capitales desde el ahorro hacia la inversión productiva. Nosotros vemos un crecimiento permanente en la cantidad de pymes garantizadas y que acceden al mercado de capitales. Tenemos 50.000 pymes hoy con garantías vigentes. Tenemos un nivel creciente en volumen de financiamiento del mercado, a través del mercado de capitales de estas pymes que se nutren de capital de fondeo para el capital de trabajo, a partir precisamente de este marco normativo en donde tenemos los fondos pymes, las compañías de seguro que tienen que poner un mínimo en instrumentos de financiamiento productivo, pyme, entonces tienen muy buenas tasas de fondeo, pero aún así no podemos alargar esos plazos y transformar los cheques a 1, 2, 12 meses en financiamiento a 5 o 10 años. Eso solamente lo vamos a tener el día que tengamos una previsibilidad nominal en la economía. Y eso es algo que todavía no hemos logrado. Cuando nosotros miramos el PBI en Argentina, vemos que desde el año 2008 que no tenemos 3 años seguidos de crecimiento. Pensábamos el año pasado que 2003 podía ser finalmente cortar la racha y tener un tercer año de crecimiento del PBI, la sequía y obviamente todo el ruido político de un año electoral nos genera, y la falta de financiamiento, por supuesto, tanto público como privado, nos genera esta caída. Entonces volvimos a cortar esa racha.
Vemos desde el 2008 que no tenemos 3 años seguidos de crecimiento, 3 años seguidos de financiamiento, de crecimiento consecutivo. Cuando miramos entonces a largo plazo, esto se traduce en que tenemos el mismo PIB per cápita que hace 12 años, perdón, desde 2011, y tenemos una tasa de inversión que si bien está en 16-17%, con algunos picos de 18-19% en algunos años, la verdad es que el promedio es bastante pobre. Ahí lo mencionaba Agustina, menos del 17%, y además de ser pobre, es extremadamente volátil. Es decir, estamos hablando de inversión que se da en corto plazo, inversión en máquina, en capital productivo de llave en mano, pero no estamos viendo inversión de largo plazo, en infraestructura, en logística, esa inversión que tarda en recuperarse y que requiere de financiamiento de más largo plazo. Corto acá y la verdad vuelvo a agradecer y quedo a disposición para pimponeo. Muchas gracias, Germán. También muy interesante y muy completa tu disertación. Veo que hay propuesta, hay diagnóstico, hay propuesta en todos los casos, así que es un tema para empezar a debatir en serio y con toda la experiencia que tenemos en la Argentina, si no aprendemos también de los fracasos, no vamos a poder aprender, ¿no? El tiempo que no se resuelven las cosas es un tiempo que tendremos que después aprovechar un poco mejor. Bueno, después lo vemos. Luis, te toca a vos ahora con la propuesta. Tenés tus minutos asignados. Adelante con eso. Bueno, gracias Gustavo. Interesante todas las presentaciones. Yo voy a compartir una presentación, pero muy breve. ¿Por dónde vamos a ir? Una pequeña introducción y algunas propuestas particulares que en la Comisión de Finanzas y Mercado de Capitales hemos ido elaborando, mejorando y ampliando. Realmente es interesante ver que, en definitiva, lo que vemos de las distintas presentaciones de la gente que conoce del mercado, porque todos los que estamos acá conocemos bien el mercado en profundidad, vemos que tenemos todo lo que está, o casi todo, por algo no está funcionando este mercado, le falta algún elemento, pero vemos que el ahorro está, porque ahí al inicio de las presentaciones se mencionó 243.000 millones de dólares en el colchón, o sea que no es un problema de ahorro. Los emisores están, las empresas, Agustina lo mencionó, hay empresas que están buscando financiamiento. El marco institucional también está, tenemos una buena ley de mercado de capitales y demás. Están faltando, sin embargo, algunos elementos que hagan, que aceiten todo este mecanismo de lo que tenemos. Obviamente, Alejandro lo mencionó, el tema de la estabilidad macroeconómica es central. Nosotros en la comisión hemos discutido mucho el tema y hemos llegado a, no una conclusión, sino que hemos arribado a algunas líneas de acción y nos parece que hay 3 puntos que son centrales sobre los cuales debe asentarse el mercado de capitales. Está en primer lugar el marco global, que ahora vamos a mencionar algún comentario, alguna reflexión. Pero después hay, con respecto a la profundidad del mercado, o sea, el tamaño del mercado, que lo que da la profundidad del mercado es justamente la posibilidad de tener liquidez en ese mercado, o sea, es muy importante para un mercado de capitales, pero para que ese mercado tenga profundidad, se apoya en 3 pilares: los inversores, los instrumentos financieros y obviamente la transparencia. La transparencia tiene que ver con la liquidez. Nosotros tenemos los 3 casos, hay inversores, hay instrumentos, hay transparencia, pero hay cositas que se pueden mejorar. Y también una cosa que nos parece que falta y bastante es la difusión y capacitación, tanto del mercado de capitales como financiera en general. En Argentina falta mucho. Nosotros creemos que sabemos de finanzas, nosotros sí sabemos, pero el común de la gente, incluso de empresas, incluso de profesionales y demás, tienen fallas en el tema de difusión financiera.
Pero vamos un poco a qué nos parece a nosotros que estaría faltando o que se podría o debería mejorar. La estabilidad institucional y macroeconómica obviamente es condición sine qua non para el desarrollo no solo de la Argentina, sino del mercado de capitales. No podemos hablar de inversiones a mediano plazo si no tenemos estabilidad macro, si no tenemos moneda, como se dijo. O sea, no voy a ahondar en esto porque ya lo dijeron anteriormente. Pero además de esto, nosotros tendríamos que estar pensando en un fortalecimiento de la justicia en términos amplios, tanto la justicia, los tribunales nacionales como los provinciales, porque cuando llegan casos a la justicia muchas veces no entiende, porque no conoce, como la mayoría de los argentinos, no entiende el problema que se le está presentando. Hay problemas específicos de los mercados, del mercado de capitales, de las bolsas, que son complejos y que cuando llegan a la justicia, esos problemas no pueden ser atendidos porque no son entendidos acabadamente. Entonces, ahí hay un tema de capacitación, tanto de jueces como de todos los participantes de la justicia. También hace falta un fortalecimiento institucional, tanto en la CNB como en la Comisión Nacional de Valores, como los demás organismos, BIMA, ROFEX, el resto de los mercados. Ahí están faltando detalles con respecto a, por ejemplo, puntualmente, a nosotros nos parece que, así como los directores del Banco Central son nombrados por el Senado, con acuerdo del Senado, los directores de la Comisión Nacional de Valores también deberían ser nombrados con acuerdo del Senado. Tendrían que tener estabilidad. Eso les daría una mayor respetabilidad, que la tienen obviamente, porque la tienen y tienen buena función. No estamos juzgando a las personas. Lo que estamos diciendo es, están faltando detalles para que este mercado de capitales arranque realmente. Después, hay todo un capítulo que tiene que ver con la protección al inversor, el inversor minoritario. Y este es un punto que vale la pena aclarar. Cualquiera de nosotros cuando compra una acción, un bono, lo que fuera, es un inversor minoritario. Una compañía de seguros, que es un inversor institucional importante, cuando compra acciones, lo que está, o un título, lo que es un inversor minoritario, no tiene el control de la sociedad. No va a decidir qué es lo que va a hacer esa sociedad, porque en general las sociedades no tienen flotando en el mercado más del 20-30% del capital. En el capítulo de defensa del inversor minoritario nos está faltando una parte importante. Y esa falta de defensa del inversor minoritario posiblemente hace que muchos inversores, tanto pequeños inversores como grandes inversores, empresas y demás, no se acerquen al mercado de capitales, porque además de los problemas institucionales que ya mencionamos, tenemos un problema de que no sabe si tiene resguardos los fondos que puso en una compañía. Entonces, en ese sentido, con respecto a la protección al inversor, la CNB y los demás organismos reguladores, BIMA, las bolsas, los mercados y demás, deberían ser mucho más estrictos con el tema de la transparencia en el mercado de capitales. Están las normas, pero uno a veces escucha cosas que no sabe si son ciertas, pero aparecen cuestiones que hacen que el que está afuera diga, bueno, no sé si vale la pena comprar y quedarme tranquilo que dentro de unos años voy a ir a buscar y voy a encontrar mi inversión. Ahí nosotros tenemos un tema que es la protección de las minorías en las asambleas. Si bien tanto la CNB como la bolsa o las bolsas participan en las asambleas y hacen un informe y demás, posiblemente una actuación más activa en ese sentido podría darle a los inversores minoritarios una mayor confiabilidad. También sería una medida acertada, nos parece en la comisión, que los directores
independientes, o casi todas las empresas que cotizan tienen directores independientes en los directorios, que esos directores sean nombrados por la Comisión Nacional de Valores, por ejemplo. O sea, no que sea nombrado por la empresa directamente, porque obviamente, si bien son independientes y creemos en la honorabilidad de cada uno de los directores, si están designados por una tercera autoridad, es posible, nos parece, que defiendan más al inversor. Y además, si están, el minoritario, ¿no? Si están designados por la CNV, por ejemplo, se le podría poner una obligación al director independiente de que tiene que recibir a los inversores minoritarios y llevar nota de lo que le reclamen. Entonces, cuando haya algún reclamo de un inversor minoritario, al menos estaríamos sabiendo qué está pasando, ¿no? Después, la transparencia de los procedimientos. Ahí hay un tema que nosotros hemos propuesto. La Bolsa de Comercio lo ha mencionado en la última asamblea de este año, que tiene que ver con el precio que se fija en las operaciones de adquisición de empresas que están cotizando. Normalmente ese precio se le da a alguna entidad o algún asesor que fije ese precio, pero ese asesor fija el precio junto con la compañía que va a comprar esas acciones. Entonces, a veces, y esto ha pasado el mes pasado, si no me equivoco, si no fue el anterior, empresas que han ofrecido comprar otra compañía por debajo del valor que estaba cotizando esa compañía. Entonces, ese tipo de cosas, más allá que después intervino la CNV y por eso menciono el caso, intervino la CNV, la cosa se resolvió de otra manera, pero esas cosas le dan al mercado de capitales una falta de transparencia y hacen que el inversor minoritario también diga, bueno, ¿en dónde me estoy metiendo, no? Y pensamos que así como hay directores independientes, es posible que también debería pensarse en que haya un síndico independiente en cada compañía que cotiza en la bolsa, porque eso aseguraría que no solamente los temas de directorio que estarían controlando los directores independientes, sino que también los temas formales de la empresa que custodian los síndicos o las sindicaturas también estarían protegidos. Obviamente, si se le diera mayor participación a los bancos, esto podría tener, los bancos en general son un poco más formales, entonces esto podría dar también un impulso. Pero después, voy rápido, digamos, para abarcar la mayor cantidad de cosas, ¿no? Pero la profundidad del mercado. Se habló bastante de los incentivos, nosotros coincidimos también en este punto, lo hemos propuesto, incentivar a inversores institucionales, sobre todo, de gran tamaño. Hay normativas que impiden que, por ejemplo, asociaciones civiles, obras sociales y otro tipo de organizaciones que manejan volúmenes importantes de fondos, están impedidos de invertir en algo que no sea un plazo fijo bancario. Y eso le quita una posibilidad de tener, nadie dice que vayan a poner todo su dinero en la bolsa o en títulos públicos, pero sí podrían tener un porcentaje de su cartera, y estamos hablando de volúmenes muy importantes y de muchos participantes. Este es un incentivo que no le costaría nada a nadie, porque le daría mayor rentabilidad a la obra social o a la empresa que fuera, la asociación civil o la que fuera, que no puede en este momento invertir. Eso sería algo que se podría llevar a la práctica. También creemos que hay que mejorar la regulación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Cuando hablamos de tener un mercado de capitales que sea profundo, hasta que logremos que sea profundo, ese mercado lo tenemos que cuidar y no puede ser que un muy gran jugador y muy importante para el mercado pueda cambiar cuestiones de ese mercado. Nosotros creemos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad debería tener, no digo limitaciones,
porque los mercados son abiertos, pero sí debería tener, o en general debería haber restricciones con respecto, así como las hay, que cuando una acción o un título cae más allá del 10%, se suspende la cotización por 30 minutos hasta que el mercado se entere. Así debería haber, creemos, algunas restricciones con respecto a los manejos de grandes volúmenes. Lo mismo también, lamentablemente, tenemos que decirlo, el Banco Central debería estar impedido o limitado para manejar o interferir en las cotizaciones del libre mercado. Si queremos ir a un mercado de capitales que realmente sea profundo, transparente y demás, tenemos que empezar por casa, por decirlo de alguna manera. No estamos diciendo que no intervenga, pero obviamente deberíamos tener participaciones menores, ¿no? Después, también con el tema de los instrumentos, pasando a otro de los pilares del mercado de capitales, ahí nosotros tenemos en el mercado actualmente, que también se mencionó, el tema de los cheques de pago diferidos, que está funcionando muy bien. Eso deberíamos darle una mayor difusión. No es, hay muchas empresas que no lo conocen el mecanismo, no lo utilizan, no lo quieren utilizar. Posiblemente estas cosas anteriores que hemos mencionado estén jugando para que esas empresas, incluso aunque tienen una tasa preferencial, no se acerquen al mercado, pero ahí habría que tener por parte de todos los participantes alguna forma de búsqueda de ampliar el tema y ampliarlo a las facturas de crédito que están vigentes, lo mismo que los pagaré, pero que no tienen el volumen que lograron los cheques de pago diferido. Después, con respecto al tema de incentivos, estamos hablando de tener más instrumentos. Nosotros creemos que podría volver a tenerse un régimen en el cual los bancos estuvieran nuevamente, como en los 90, obligados a emitir obligaciones negociables y cotizarlas en el mercado. Esto el Banco Central lo hizo en los 90 y fue para que los bancos fueran más transparentes. Y fue una buena forma para transparentar la operatoria bancaria. También, y acá también ya se mencionó, pero abrir al mercado las empresas públicas, o sea, que las empresas públicas tengan una parte cotizando en el mercado de capitales. Y esto busca 13 objetivos. El primero es la transparencia de la empresa pública. Obviamente, una empresa que cotiza en un mercado tiene obligación de presentar mucha más información que la que no cotiza. O sea que eso le va a dar mucha más información al ciudadano. En segundo lugar, tener más instrumentos del mercado de capitales. Y en tercer lugar, lograr que esas empresas consigan un financiamiento adicional. Esto ya lo había dicho Barros, lo reitero, me parece que es importante, pero ya se había mencionado. Y no estamos hablando solamente de aerolíneas o ese tipo de cosas. Yo acá tengo listado INVAP, ARSAT, ENARSA, YPF Luz, bancos provinciales o nacionales, o sea, hay muchas empresas, algunas se han mencionado, que podrían estar cotizando. Los incentivos impositivos, obviamente, los mencionaron desde la UIA, Agustina lo dijo. Nosotros, nuestro proyecto, que puede ser modificado, obviamente, había sido que del porcentaje que hay de impuesto a las ganancias, las empresas que cotizan en bolsa tengan un valor menor. O sea que si la alícuota es del 35, podrían bajar al 30 o 32. Esto tiene un impacto fiscal, pero por el otro lado, le reduce a la FIP el tema de control, con lo cual tendría por ese lado una recuperación. La desgravación de inversiones, esto se usó en los 60, fue la ley 20643. El tema de desgravar dividendos de los minoritarios, los inversores minoritarios, eso también podría ser un incentivo. Y para cerrar, el tema de capacitación.
está faltando en Argentina tanto la capacitación financiera a los inversores, a los emisores, las empresas emisoras, la justicia, como mencionamos, e incluso en organismos de control, en muchos organismos, falta también una vuelta de rosca con respecto a la capacitación. Creemos en ese sentido que también los directivos de los organismos de control deberían ser idóneos, no idóneos de mercado de capitales, no que tienen que rendir el examen de idóneo, sino que deberían tener al menos un porcentaje de los directorios capacitación previa y deberían estar actualizados. Y para cerrar, y con esto termino, el periodismo especializado, que se dice especializado, pero uno escucha, y esto creo que todos compartimos, que uno continuamente escucha noticias que se dicen de una manera y son totalmente diferentes porque uno se da cuenta que el periodista no entendió qué es lo que se está difundiendo. Entonces, bueno, no me quiero extender más, les agradezco mucho y obviamente todo esto está propuesta a discusión, ¿no? Muchas gracias, Luis. También muy completa la propuesta y está actualizada por lo que veo. Creo que no se han solapado muchas veces, muchas de las cosas que han dicho, han compartido. Yo he tomado alguna nota de las disertaciones de ustedes. En primer lugar, observo, creo que yo dividiría la cuestión en dos aspectos. Una cuestión de cómo estamos, ese diagnóstico que parece bastante negativo, claramente, en función de la situación macroeconómica argentina y del tiempo que lleva, y la propuesta. Y observo propuestas que son bastante, me da la impresión, tengo la percepción en general de que son propuestas factibles de llevar adelante, no son propuestas muy utópicas, pero claramente, y creo que todos ustedes, los cuatro, han coincidido en que primero hay que prestar atención a las precondiciones. Las precondiciones para dar credibilidad, confianza, bajar la inflación, ese nivel de regla de juego, ese nivel inicial, es una precondición elemental. Y en segundo lugar, y no menos importante, lo institucional. Lo institucional porque, bueno, marca la relación entre el gobierno, el Estado, la Comisión Nacional de Valores, las empresas, los grupos minoritarios, como también Luis hizo bastante hincapié en ese aspecto, y todo esto marca, son cuestiones instrumentales en definitiva, no la precondición económica de confiabilidad, es una condición esa ya totalmente necesaria, pero uno cree que lo instrumental es algo que se decide fácilmente y muchas veces tiene muchas vueltas y hay mucha prueba y error en ese aspecto. Por el lado de, y se ha hablado bastante de todo esto, y no quiero olvidarme de nada, pero por el lado de la propuesta, observo lo siguiente. Por un lado, Alejandro habló de un esquema, de una propuesta con inversores y una forma de invertir con algún tipo de incentivo tributario. Claramente tendríamos que ver, yo sé que todas las propuestas siempre están a discusión y a debate, justamente eso es lo que enriquece la propuesta, después a posteriori. Y nos dio también los puntos de comparación de otros países, de otras geografías, como para decir, como para pensar un poco, si otros han hecho esto, ¿por qué nosotros no podemos llegar a esos puntos, ¿no? Y en materia de deuda, ¿cuál es el nivel de deuda que tiene la Argentina, el nivel de Producto Bruto y si bien tenemos ahorro, está todo muy atesorado, no está puesto al servicio de la inversión productiva, y eso también tiene que ver con este punto de la falta de confianza
o con las tomar decisiones que nos impiden ver un poco el mediano y largo plazo. Le dan mucho riesgo a la decisión y mucha incertidumbre a la decisión que uno tenga que tomar. Yo en ese aspecto, después me gustó mucho lo que estuvo hablando Agustina, porque Agustina le dio una mirada más sectorialista al tema. Dejamos de ver un poco la cuestión macro, que seguramente la toma en cuenta también Agustina, pero ella dice, para pensar en el largo plazo y pensar por actividades, porque ya no es una cuestión de todas las empresas. Nosotros tenemos empresas en nuestro país de diferentes rubros que tienen una potencialidad distinta. Entonces, ¿cómo podemos explotar? Germán hablaba de las economías regionales como un punto. Bueno, las economías regionales son bien distintas en cada caso y tienen sus mercados particulares. Y dentro de este sector sectorial, por supuesto, una parte muy distinta es el sector alimenticio o el sector industrial de maquinaria vial o el sector de energía o lo que se puede producir con esa energía con valor agregado, ¿no? Queremos, por ejemplo, explotar el litio. Bueno, ¿con qué valor agregado también se puede llegar a dar eso? En todo esto, y acá recalco otro punto más que agregó Agustina, intervienen las pymes, porque las pymes forman parte de ese efecto multiplicador en las actividades que se pueden dar. ¿Y qué rol es el que tienen? Porque las pymes hoy es lo que no es una gran empresa, ni una empresa muy pequeña o un micro es una pyme, pero una pyme, hay pymes industriales, hay pymes exportadoras, hay pymes que forman parte, son proveedoras de empresas grandes, hay pymes que tienen un rol mucho más bien definido dentro de cada sector. Entonces, creo que en ese punto nos debemos, en este trabajo de propuesta, trabajar junto con las instituciones, el Consejo, por ejemplo, en este caso con la Unión Industrial Argentina y con otras instituciones, con las facultades, como para hacer, para hacer propuestas concretas por sector. Eso me dio esa impresión. En el caso de Germán, además de dar números bastante actuales y de las condiciones, como para decir, parece como que parece no, estamos atrapados en el corto plazo, en el problema. No podemos ver el mediano y largo plazo y aparece como un deseo, pero ¿cómo lo hacemos que sea algo que se pueda concretar realmente, ¿no? Ponerlo en marcha. Porque yo pensaba, si queremos bajar el costo de financiamiento, el costo de capital, y también se mencionó que en muchos sectores el mercado de capitales le va a aportar, el problema no es la rentabilidad del negocio, sino que el problema es el financiamiento. Y dentro de ese financiamiento tenemos dos grandes cuestiones. Una es el volumen, lo que se puede llegar a conseguir, digamos que se destine a este tipo de actividad, y otro es el precio. Y el precio muchas veces se va dando, el precio, el costo de capital de estas financiaciones, para que sea competitivo, para que sea realmente, para que las empresas lo obtengan y mantengan el nivel de productividad, mínimamente las condiciones macroeconómicas y las condiciones del marco institucional tienen que estar aseguradas, porque si no, cualquier costo de capital va a ser alto. Entonces, ese es un punto. Ahora, ¿cómo seguimos bajando ese costo de capital? Porque creo que se hace camino al andar, ¿no? Es decir, a medida que se va practicando y se va mostrando la intención, como han hecho, tenemos ejemplos de muchos países que lo están haciendo o que sabemos que es factible, que puede ser una realidad, esto que es potencia. Este aspecto de seguir bajando el costo implica tener la experiencia, salir
hacer una rueda de financiamiento con inversiones y que vaya bien. La segunda condición, después que cumplimos con esto, es tener la materia prima, tener los proyectos de inversión, tener en qué vamos a invertir. Y yo creo que la Argentina en eso no puede fallar. Nosotros sabemos que hay que invertir y en qué sectores. Hay mucho para invertir y mucho para desarrollar. Entonces, ese es un aspecto clave. Si no tuviéramos recursos, estaríamos, creo que, en el horno directamente. Podríamos ser muy eficientes con un montón de normas, pero tendríamos un problema de no tenemos con qué o se nos va a acabar eso. Y nosotros ese problema parece que no lo tenemos. En tercer lugar, el financiamiento. Y para esto se requiere diseño y estrategias e ingenierías financieras de las más adecuadas. Y acá también creo que las propuestas tienen que ser de los que saben, las propuestas, un trabajo mancomunado entre gobierno, empresas, sectores, organismos, digamos, organizaciones intermedias como el Consejo y las cámaras, y hacer propuestas en este sentido para poner en marcha, para poner un compromiso y dejar de, si pudiéramos, hay algo que no se mencionó mucho en esta reunión, algo dijo Luis de la capacitación, pero a mí me parece que tenemos que hacer un poco más de carne nosotros como decisores en quiénes son los emprendedores y qué tipo de riesgo es el que se puede llegar a asumir desde el lado de la inversión, ¿no? Entonces, de esa forma, ir gestando una cultura que tenga que ver con el ser emprendedor. Y ahí es donde podemos decir, bueno, vale la pena invertir, abrir el capital, porque estos emprendedores tienen ideas nuevas y parte de esas ideas pueden estar financiadas por terceros en la medida que, bueno, va teniendo éxito. Yo creo que ha sido muy rico todo lo que ustedes han propuesto. Tengo dos o tres inquietudes que las comento ahora para que ustedes, si desde la perspectiva de lo que ustedes estuvieron hablando, pueden dar su opinión, estaríamos muy agradecidos. Y obviamente el tema no se cierra en todo lo que hablamos acá, no es un debate cerrado, todo lo contrario, esto recién empieza y hay que fomentarlo. En primer lugar, parece como que estamos en una transición medio eterna, medio de, siempre en el corto plazo y nos cuesta mucho conjugar esos puntos. ¿Cuándo vendrá algún punto de inflexión o varios puntos de inflexión para empezar a transitar otros caminos? Que siga siendo corto plazo en algún aspecto, pero ya empezó a funcionar en otro, digamos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos falta para eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hay alguna experiencia internacional importante que ustedes puedan mencionar como para decir, con estas leyes, con esta forma de actuar, de esta manera salimos adelante? Yo no sé si hay recetas, pero ahora vamos. Esa es una pregunta. La otra es, si ustedes conocen, por lo menos para algún sector, alguna estrategia que ha resultado exitosa en materia de financiamiento, y entonces ahí poder decirle al mercado de capitales, mira, estas experiencias, si se hicieran a través del canal del mercado de capitales, quizás pueden funcionar mejor. Esas son las dos preguntas que tengo. La otra es un comentario. Creo que estamos pasando un tiempo desde el 4.0, ¿no? A esta parte en los últimos años, y hay mucho dinero en el mundo para financiar proyectos que son tecnológicos. Y hay un mecanismo que se llama ICOS, Initial Coin Offering, para lograr los fondos. Eso acerca los tiempos y las geografías. Alguien que está en Canchaca puede directamente hacer una inversión en la Argentina si está en un banco de datos. Entonces, la pregunta es, la pregunta o el comentario, ¿cómo el mercado de capitales también se puede nutrir de estas ventajas tecnológicas
para llevar adelante las inversiones. ¿Están comprendidas los puntos? Yo creo que hice un resumen, no sé si muy completo o me quedó algo en el tintero de lo que ustedes dijeron, y lo que estaba preguntando recién está bastante, creo, orientado a lo que hablaron. Alejandro, ¿querés comenzar? Adelante, levantaste la mano recién. No, yo lo que hay un tema que es madre para, digamos, al final se extendió no solo el mercado de capitales, sino se extendió el mercado bancario, la charla, y se tocó el mercado de dinero en específico. El tema mercado de dinero, creo, o por lo menos a mí, siempre fue mi opinión, es que es la madre de cualquier iniciativa, tanto para el mercado de capitales como el mercado bancario. ¿Y a qué voy? Varias veces he viajado al exterior y he interactuado con gente que maneja fondos que van a un país y a otro. Y un detalle muy grande, por ahí esto es entrar en un detalle muy específico, es la gente busca el activo de protección. ¿Sí? ¿Qué pasa con el activo de protección? Es el que primero puede perder menos y, si es posible, le da una ganancia y le estabiliza sus ahorros. ¿Sí? ¿Por qué dije perder menos? Porque generalmente cuando uno entra en el mercado de capitales, sobre todo en los mercados internacionales, se encuentra que los costos de entradas, salidas, digamos, impactan muy fuerte en la inversión. Si las inversiones en el mercado de capitales no son a largo plazo, en general, para el inversor común, en general tiene algún problemita, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Los especuladores tienen que ser o grandes capitales o sea, ¿no? Está medio vedado para el mercado minoritario. Pero en Argentina encontramos un tema que para mí es prioritario para cualquier iniciativa como país y de gobierno, que no protege su moneda. ¿Sí? Cuando uno llega, y pongo un ejemplo que lo viví hace poquito, cuando uno llega a un país extranjero, sobre todo del G7, se encuentra que yo le presto mucha atención a las pantallas de los tipos de cambio y de las tasas de interés. Y los tipos de cambio tienen una apertura considerable. En el mercado europeo, por arriba del 20%, en el mercado inglés, arriba del 30%, en el mercado americano, arriba del 15%. Son aperturas de spread cambiario que lo que hacen es bloquean, o sea, el país protege su moneda, bloquean la posibilidad o el bloqueo no es, desincentivan la posibilidad de que la persona invierta en una moneda extranjera como refugio. ¿Sí? El mundo en general invierte en dólares en esos casos, tanto que Estados Unidos siempre menciona en todos los discursos de la Reserva Federal el atesoramiento que tiene Rusia, que es casi el 15%, el nuestro, que ahora ha bajado, pero creo que andaba el 7%, Inglaterra, con el Brexit, se atesoró un 7% del circulante monetario americano, ¿sí? Pero acá en Argentina los spreads son muy chicos, aún en los mercados diferenciales, ¿sí? Cuando yo voy al contado con liqui, y yo voy al mercado oficial, y voy al mercado de CCL, o a cualquier otro mercado que ande dando vuelta, ahora acabo de filmar gente de la FIP corriendo arbolitos por la calle, pero aún en ese mercado el spread es chiquitito, ¿sí? Cosa que en mercados desarrollados no existe eso. El spread es grande, el spread cambiario es grande.
¿sí? Y los mercados irregulares se pegan a la punta vendedora, ¿sí? Entonces, Bien, la libertad de mercado hace que uno conserve los capitales, que evita el ahorro colchón, y ese ahorro colchón busca rentabilidad en algo de spread inferior. Si no protegemos la moneda, agrandarle el spread cambiario, ¿sí? Cualquier spread del mercado de capitales queda grande al lado del spread cambiario que está estamos marcando, comprendido. ¿sí? Perfecto, está bien, es como condición necesaria. Agustina, tus palabras finales, Bueno, lo que estuvimos muchísimas viendo. gracias. La verdad que fueron tan completas las exposiciones, no me queda mucho para aportar, simplemente como vos planteaste, estar a disposición para pensar alguna herramienta. Nosotros realmente creemos que es necesario pensar en esto que mencionaban también en su momento Germán, en profundizar el mercado de capitales, pero también en pensar instrumentos que estén orientados a satisfacer la demanda de inversión de sectores específicos que están teniendo en este momento requerimientos muy puntuales para el desarrollo. Y creo también, acá quiero introducir algo que no mencioné en mi exposición, pero que las obras de infraestructura que muchas veces requieren esfuerzos intersectores públicos, por ejemplo, pues, el sector público nacional, gobiernos provinciales, y que a veces también podrían tener algún esquema de involucramiento incluso desde el sector privado, también tendrían que tener algún vehículo dentro del desarrollo de la inversión que estábamos planteando, que sean específicos a estos fines. Digo, pensando en los fideicomisos que por ahí se trabajan, a ver si se puede hacer algún esquema de securitización de eso, no sé, yo no soy experta en estos temas, pero sí sé que hay experiencias de ese tipo exitosas en el mundo, porque realmente las necesidades de infraestructura son tan grandes que si no pensamos un poco más cerca de la creatividad y fuera de la caja de lo que ya venimos, va a ser muy difícil que nos pongamos a tiro en el corto plazo para poder responder a esas necesidades. Digo, la experiencia que nos ocurrió hace poco con tener la posibilidad y la potencialidad de exportar gas en Argentina y no tener la infraestructura adecuada para hacerlo, creo que tiene que ser una buena ejemplo de la necesidad de que esto hay que pensarlo desde anticipo, en forma planificada, y ver cómo podemos mejorar esos esquemas de articulación público-privada y con esta estructuración que claramente no va a surgir solamente ni del financiamiento exclusivamente público nacional, ni exclusivamente externo, ni exclusivamente en un solo ámbito. Así que Perfecto. Me eso parece creo que es importante. me parece lo que estás agregando, así como tuvimos en algún momento la discusión de la participación pública-privada, con la experiencia de otros países, ¿no? También, y que un grupo de economistas acá ya venía planteando, y es un tema que está en el cajón también, como para que surja cuando las condiciones lo ameriten. Creo que estás diciendo algo muy importante, el trabajo y la sinergia que se espera entre los diferentes grupos y propuestas concretas. Hemos tenido en nuestro país, creo que Germán, no sé si ahora que tenés tus palabras finales, podés referir algo de esto, pero hemos tenido alguna experiencia en nuestro país de hacer planeamiento estratégico por sectores en muchas actividades, y eso le da una base al programa de inversiones que es clave. Después hay una cuestión instrumental, porque si después instrumentalmente, si no se puede llevar adelante por una cuestión instrumental, habrá que tener mucha innovación, mucha creatividad, como también Agustina decís, justamente de estar pensando en nuevas ingenierías, en copiar lo bueno que tenemos en el mundo y en crear lo que nos haga falta, porque también podemos ser positivos en ese aspecto para salir adelante. Germán. Bueno, yo arranco mi cierre con las palabras no mencionadas, pero sí expuestas por Alejandro. Y es que en momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Como la verdad es que en Argentina estamos en crisis permanente, lo decías vos y coincido 100%. Hace 10 años que venimos con un problema de crisis de balanza de pagos, con salida de capitales.
salvo por un breve momento de estabilidad en 2016 y 2017, a costo de un proceso de ingreso de capitales muy direccionado hacia el financiamiento público, no tanto al financiamiento productivo. Bueno, generalmente sí, pero a cuentagotas. Yo creo que la verdad esta imaginación y esta crisis permanente nos lleva a que nosotros tengamos entre nuestras pymes y nuestro sector productivo en general un nivel de conocimiento de las opciones y del mercado de capitales que es mayor que el que uno puede ver en países de la región. Cualquier pyme sabe cómo hacer MEP, si tiene un poquito más de conocimiento puede entender cómo es un CCL. Hay muchas que están interiorizadas en cómo abrir una cuenta bancaria en el exterior para poder operar de esta manera y proteger sus recursos de la inestabilidad no solamente monetaria, sino también institucional, que entra en juego en Argentina muchas veces, y la estamos discutiendo hoy con la discusión de dos esquemas de país muy distintos en boca de nuestros candidatos a presidente. Y eso hace que lo mismo pasa con los cheques de pago diferido, lo mismo pasa con... A ver, hay mucho por hacer, hay mucho para capacitar, pero la verdad es que creo que estamos bien para poder aprovechar mejores tiempos, tiempos de mayor estabilidad, tiempos en los que el financiamiento venga dispuesto a ofrecerse a más plazo. Y la verdad es que cuando miro cuál es la receta para que eso suceda, yo te digo, te lo simplifico, te lo sintetizo, digo, en la respuesta que también doy en relación con los PPPs. Yo en el año 2014 y 2015 trabajé en Paraguay en el desarrollo de los PPPs de ese país, en varios proyectos de infraestructura. Eran las primeras iniciativas que tenían. Y la verdad es que se hicieron 3 o 4 licitaciones internacionales de autopistas, de puentes, bueno, todas se licitaron, se entregaron las concesiones y se hicieron. Y hoy todo eso está 8 años después del inicio de esas obras. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué Paraguay pudo hacerlo y nosotros quedamos simplemente en la licitación y en la concesión que después fue reintegrada al Estado? Bueno, es estabilidad macroeconómica. Paraguay tiene una inflación anual de entre el 2 y el 4%, eso genera estabilidad también cambiaria, eso genera una reducción en el costo de financiamiento y el estiramiento en los plazos de financiamiento. De aquellos años en los que trabajé en Paraguay, yo me quedé con unos cuantos guaraníes en efectivo, que al final me quedé sin usar. Si hoy voy a Paraguay 7, 8 años después, compro prácticamente lo mismo que compraba en aquel momento, con los mismos billetes. Entonces, no hay manera de resolver esto. Creo que sí estamos de resolver esto si no resolvemos la estabilidad macroeconómica con un modelo consistente y persistente a lo largo del tiempo. Necesitamos consensos y yo creo que el lado positivo es que tenemos un nivel de creatividad y un nivel de resiliencia en nuestro entramado productivo dentro del mercado de capitales, a pesar de vivir en crisis, que nos da una plataforma súper optimista, súper buena, como para poder tener una linda historia de desarrollo inclusivo, de desarrollo de largo plazo a través del mercado de capitales y del sistema financiero, si es que logramos dar ese salto hacia la estabilidad. Perfecto. Bueno, o sea, tenemos una visión para bien el largo plazo que puede ser un buen camino, una visión que se puede llegar. En ese aspecto es un optimismo, pero con realismo. Pero tenemos que hacer todos los deberes, que son muchos. Son muchos los deberes, estamos cansados del fracaso y es hora de poner manos a la obra para ver si cambiamos. La verdad que les agradezco la participación y el involucramiento con estos temas. Realmente creo que de parte nuestra tenemos muchas ganas de que estos temas se discutan y que se lleven adelante. Todavía tenemos que seguir trabajando en esto. Es bastante difícil salir de todos estos escollos, pero yo estoy totalmente convencido que debatiendo los temas y con gente como ustedes vamos a poder encontrar la vuelta para volver a ser el país que nos merecemos y tener el mercado de capitales que corresponde. Si Paraguay lo hizo, Chile ya también lo hizo, Perú también, a pesar de todos los problemas que tienen, porque también tienen otros problemas, nosotros también lo tenemos que poder hacer. No importa que lo copiemos, lo podemos hacer. Y eso ya sería bastante.
Muy agradecido en nombre de la Comisión de Finanzas de Empresas y Mercado de Capitales. También un saludo a la gente de la Comisión de Estudios Económicos, acá también representado por Alejandro. Y nos veremos, ya esta fue la última reunión del año, pero seguimos trabajando. Esto es como si fuera un producto que sacamos, como cuando escribimos un paper o cuando hacemos un libro. Pero el proceso se va gestando permanentemente y qué importante es tener contactos como los de ustedes, como para poder hacer una propuesta eh, que sea, que trate de ser al menos positiva. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un Chao, placer. chao, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes.